Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 2. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Dos palabras del productor. Este libro posee dos anexos. Una completa y rica bibliografía al efecto y otros datos muy interesantes, e imágenes que dan al tema una visión de conjunto y una comprensión esquemática muy útil. Para hacer más fluida y fácil la lectura, estos apoyos e importantes datos han sido excluidos de este audio. Remito al interesado al libro. De Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 2. Los orígenes del Club Bilderberg. Digno heredero de la máxima ilustrada todo para el pueblo pero sin el pueblo y de la doctrina fisiócrata laissez-faire, laissez-passer, dejad hacer, dejad pasar, del siglo XVIII, el Club Bilderberg nació en plena Guerra Fría. La historia actual se configura en la Segunda Guerra Mundial, que marcó un punto de inflexión y de no retorno en las relaciones internacionales y en el afianzamiento de la hegemonía americana. Al término de la batalla, los países aliados y la Unión Soviética se reparten el mundo, configurando un nuevo mapa territorial y de influencias. El planeta Tierra queda dividido entre lo que se definió como ideologías en los años 20 y lo que en 1945 constituyó mucho más que eso, el capitalismo y el comunismo. El temor a que el área de influencia capitalista se viera superada y anexionada por la zona comunista impulsó la creación de varias instituciones que funcionaran como un muro de contención y que pusieran en manos de los vencedores el mayor beneficio coyuntural. Algunas fueron auspiciadas dentro del marco democrático, como la OTAN, y otra se ubicó desde el principio en tierra de nadie, en un espacio totalmente impune y fuera del alcance de la ley, el Club Bilderberg. El grupo empezó a gestarse en mitad de la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota alemana a mano de los soviéticos en Stalingrado y Kursk, en 1942 y 1943, respectivamente. Los estrategas europeos y americanos se percataron de que el ocaso de Hitler, a quien por otro lado habían alzado al poder, estaba próximo y fue entonces cuando la élite bancaria, los legisladores internacionales y la monarquía europea comenzaron a reunirse para definir las tácticas necesarias que impidieran al comunismo contagiar al resto del mundo e imponer su status quo. Los americanos señalaban que la naturaleza del régimen soviético era expansionista y que su influencia debía ser contenida en las áreas de importancia estratégica para los Estados Unidos. El príncipe Bernardo de Holanda arguyó entonces, hemos de expandir el libre comercio en vez de poner barreras a los países del tercer mundo, esta será la mejor garantía para detener al comunismo. Liberalizar las fronteras al comercio y adherir, aunque fuera por la fuerza, el mayor número de países a la doctrina del bando capitalista era un objetivo vital. Para los neófitos de la geopolítica resulta cuanto menos paradójico constatar que la banca internacional, aparentemente su principal enemiga, fuera la que financió la Revolución Soviética de 1917, los proyectos de Lenin y de Stalin, además de los dos enfrentamientos mundiales que desembocaron en la Guerra Fría, como demuestran las investigaciones de los reputados historiadores Carroll Quigley y Gary Allen. Consecuentemente, la banca internacional obtuvo un beneficio enorme al explotar los recursos de la Unión Soviética. A pesar de que su supuesta locura adquiriera tintes quijotescos, el senador estadounidense Joseph McCarthy llegó a denunciar la existencia de una conspiración encaminada a impulsar la guerra como forma de lucro, alegando que el Tratado de Yalta, 1945, suscrito por Churchill, Stalin y Roosevelt, era el causante de los conflictos de la etapa de posguerra. A mediados de los años 70, gracias a la publicación de la correspondencia personal de Churchill y a otros documentos desclasificados, se supo que habían pactado en secreto la cesión de la Europa del Este a Stalin, del Oriente Medio a Gran Bretaña, y del Pacífico y la región del Sudeste Asiático a Estados Unidos. En Yalta, manifestó McCarthy, el 23 de septiembre de 1950 se firmó la sentencia de muerte de los jóvenes que están muriendo hoy en las montañas y valles de Corea. Aquí se firmó la sentencia de muerte de los jóvenes que perecerán mañana en las junglas de Indochina, posteriormente llamado Vietnam. ¿Cómo podemos explicar nuestra situación presente a menos que creamos que los hombres que ocupan los más altos cargos en el gobierno están concertando lanzarnos al desastre? Tiene que ser una gran conspiración, una conspiración a una escala tan inmensa que empequeñece cualquier aventura previa de la historia de la humanidad.
¿Qué se puede decir de esta serie ininterrumpida de decisiones y actos que están contribuyendo a la estrategia del fracaso? No se pueden atribuir a la incompetencia. Los dos bandos de la Guerra Fría. Estados Unidos se benefició notablemente de la devastación del viejo continente, cuyo territorio quedó arrasado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, mientras su suelo permanecía intacto. Desde el nacimiento del siglo destacaba como la primera potencia industrial, pero esta batalla le proporcionaría el control no solo del 50% de la riqueza mundial sino de los dos lados del Atlántico, con lo que su mercado se triplicó. Jamás hubo una época en la historia en que una potencia hubiera tenido un control tan completo del mundo, ni tanta seguridad, señala el analista Noam Chomsky. A Estados Unidos se le presentó una oportunidad única que no iba a dejar escapar para ponerse al mando del timón mundial y dimensionar su privilegiada posición. Así que durante la guerra se aplicó en esbozar con sumo cuidado, desde el Departamento de Estado y el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, el verdadero gobierno en la sombra de los Estados Unidos, la estructura mundial que deseaba instaurar en la posguerra. Hubo disparidad de opiniones, señala Chomsky. El Memorando 68 del Consejo Nacional de Seguridad, fechado en 1950, plasmó el criterio de la línea dura personificada en el secretario de Estado Dean Acheton. Este apoyaba el fomento de una estrategia de retroceso del bloque contrario que engendraría las semillas de la destrucción dentro del sistema soviético con el objetivo de que Estados Unidos pudiera negociar los términos de un acuerdo con la Unión Soviética o el Estado o estados sucesores. El memorando recomendaba sacrificio y disciplina en Estados Unidos o lo que es lo mismo, ampliar los gastos militares y recortar los servicios sociales. Además, sería necesario vencer los excesos de tolerancia que generan un trastorno interno indeseable. En la línea liberal se situaban las ideas del director de planificación del Departamento de Estado, George F. Kennan, figura clave de la Guerra Fría, plasmadas en un documento secreto, el Estudio 23 de Planificación de la Política, 1948, en los siguientes términos: tenemos cerca del 50% de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3% de su población. En esta situación, no podemos fallar en ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra tarea real es diseñar un modelo de relaciones que nos permitirá mantener esa posición de disparidad. Para hacer eso, tenemos que deshacernos de todo sentimentalismo y ensueño, y la atención deberá concentrarse en todas partes en nuestros objetivos nacionales inmediatos. Deberíamos cesar de hablar de objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, la mejora de niveles de vida, y la democratización. No está muy lejos el día en que tendremos que tratar con conceptos de poder directo. Mientras menos nos estorben consignas idealistas, mejor. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. La directriz interna era clara: nada de derechos humanos y sentimentalismos burdos que enturbiaran el camino hacia la hegemonía mundial. Se trataba de un discurso a puerta cerrada, franco, entre iguales, como los que celebran los Bilderberges. También ahora como entonces a la población se le habla en otros términos, se hace apología de los lemas idealistas y de la democracia, mientras ellos hablan de poder real y directo. Los planteamientos de Kennan se convirtieron en textos constitucionales de la Guerra Fría, que sintetizaban la nueva política antisoviética de la administración Truman. Kennan también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los programas e instituciones que definieron a la época, especialmente el Plan Marshall. El verdadero rostro del Plan Marshall. Por aquel entonces fue el Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, germen americano del incipiente Club Bilderberg, el que proyectó sus ideales de posguerra en el área grande, como los estadounidenses denominaron a la zona comprendida por Europa Occidental, el antiguo Imperio Británico, Oriente Medio con sus incomparables recursos y el Tercer Mundo, que debía subordinarse a las necesidades de la economía de Estados Unidos. Comenzaba la implantación de un nuevo orden mundial, donde a cada zona del planeta se le asignaría un papel específico. El Tercer Mundo tenía que realizar su función esencial como fuente de materias primas y mercado para las sociedades industriales capitalistas, debía ser explotado para la reconstrucción de Europa y Japón, según Kennan, que añadió que la explotación de África supondría además un excelente estímulo psicológico para la alicaída Europa de posguerra. En este mapa mundial que se pretendía crear tras la superación del sistema de enfrentamientos y recelos entre las potencias imperantes a lo largo de los años de la Guerra Fría, Bilderberg jugó un papel esencial.
Kennan expuso sus ideales sin el menor atisbo de mala conciencia y profundamente convencido de estar en posesión de la verdad. Así es como se hacen las cosas, respondió el vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney, al periodista y documentalista inglés John Johnson cuando éste le preguntó por las actividades espurias del Club Bilderberg. La historia demuestra que el pensamiento es en la mayoría de las ocasiones mucho más mortífero y peligroso que la bomba atómica. En el año 1954, cuando se constituyó oficialmente el Club Bilderberg, Europa se recuperaba lentamente de la tragedia provocada por la Segunda Guerra Mundial gracias a los efectos del Plan Marshall. Los americanos habían alentado la batalla al estilo del astuto Rothschild, cuya fórmula de enfrentar nación contra nación mientras se concedían créditos a ambas, controló el clima político de Europa desde la segunda mitad del siglo XVIII, como señala Jim Marros en su libro Las sociedades secretas. El 5 de junio de 1947 durante un discurso pronunciado en la Universidad de Harvard, el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, invitó a los países europeos a participar en un plan cooperativo para la reconstrucción económica, con exigencias explícitas para la liberación del comercio y aumentos de la productividad. Truman ratificó el Plan Marshall el 3 de abril de 1948 y creó la Administración para la Cooperación Económica, AC, dirigida por Paul G. Hoffman. El mismo año, los países participantes, Alemania Occidental, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y los Estados Unidos, firmaron el acuerdo de fundación de la OCDE como agencia coordinadora. El dinero procedente de Estados Unidos tenía como objetivo esencial el resurgimiento de la capacidad de consumo de la clase media europea, que comenzaba a disponer de dinero para gastar en productos fabricados en Estados Unidos. El ejercicio de generosidad sin igual reportó lucros formidables a las corporaciones estadounidenses que lo promovieron. Por ejemplo, General Motors ganó $5,5 millones entre julio de 1950 y 1951, el 14,7% del total, y la compañía Ford, $1 millón, el 4,2% del total. La Unión Soviética y los estados de la Europa del Este también fueron invitados a suscribir el plan, pero Joseph Stalin lo percibió como una amenaza y no permitió la participación de los países de su órbita. Antes de la guerra, Europa Occidental dependía de las importaciones de Europa del Este, pero estas rutas comerciales estuvieron interrumpidas por el telón de acero. El éxito de la maniobra norteamericana estaba diseñado al milímetro. American Life Style. En los 4 años de vigencia de las ayudas estadounidenses, Europa recibió $13.000 millones de la época y alcanzó una prosperidad mayor que la que tenía antes de la guerra. Pero detrás de la aparente generosidad de Estados Unidos, el Plan Marshall fue el mecanismo por el que Estados Unidos de América introdujo su sistema de gestión en Europa. Como tácticas económicas impulsó la unificación europea al eliminar los aranceles comerciales y creó instituciones para coordinar la economía europea. Además, el Marshall era el núcleo central de la nueva doctrina de contención hacia la Unión Soviética, por ello las primeras partidas importantes de la ayuda fueron a parar a Grecia y Turquía en enero de 1947, consideradas la primera línea de la lucha contra la expansión comunista. La disciplina leninista decía que, cuando las economías capitalistas empezaran a derrumbarse, intentarían, desesperadas, comerciar con los adversarios comunistas, señala Chomsky. Un pensamiento no carente de razón, aunque Lenin no ha vivido para verlo. Los objetivos principales del plan fueron impedir la insolvencia europea, que hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, prevenir la expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que favoreciera la implantación y el mantenimiento de regímenes democráticos. Pero no solo fue un sistema económico y político, sino cultural, que contenía otro fin claramente militarista y que era un requisito previo para el desarrollo de la OTAN. Por otra parte, la que más atañe al ciudadano, el plan fue la vía sutil de penetración de la American Life Style en Europa y su cultura de consumo, individualidad, ocio y productividad. El éxito estratégico que para Estados Unidos constituyó el Plan Marshall hizo que ansiara fortalecer este favorable clima de relaciones con Europa. El movimiento de Unión Europeo. El Plan Marshall surgió en los Barent Peace Study Groups, grupos de estudio de la guerra y la paz, creado por el CFR en 1939, al que la Fundación Rockefeller concedió casi $50.000 para la financiación del primer año del proyecto.
Fue pulido en 1946 por el Grupo de Estudio en el Proyecto de Reconstrucción Europeo, como realmente se llamaba el Plan Marshall, auspiciado principalmente por David Rockefeller. Junto a él se presentó otra propuesta complementaria, la creación de la Europa Occidental del carbón y del acero, un nuevo baluarte contra la Unión Soviética que desembocó en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1952. Esto constituyó el primer paso del movimiento europeísta, cuyo principal impulsor fue el financiero judío Joseph H. Rettinger, de origen polaco y medio afincado en Estados Unidos, que era además un destacado miembro de la masonería de Suecia. A principios de mayo de 1946 crea la Liga Independiente de Cooperación Europea, ILEC, de la que fue el secretario y el ministro belga Paul von Zeeland, su director. Pese a su nombre, el organismo estaba compuesto activamente por numerosos hombres destacados del establishment estadounidense, como destaca el sociólogo británico Mike Peters. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Desde la entidad perfiló un plan específico para la creación de una Europa federal, en la que los estados renunciarían a parte de su soberanía. Rettinger y Paul von Zeeland trabajaron estrechamente durante la guerra con otros líderes que posteriormente serían destacados miembros del Club Bilderberg, como John McCloy, CFR, Chase Manhattan Bank, fue el primer presidente del Banco Mundial, William Averell Harriman, CFR, Pilgrims, Skull and Bone, George Franklin, CFR, Trilateral, John Foster Dulles, CFR, William Weissman, socio de la banca Kuhn y Loeb, M. Leffingwell, socio de la banca Morgan, Nelson y David Rockefeller. A raíz de estas conexiones se fue gestando desde 1943 la Unión Aduanera Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, una especie de prototipo del mercado común. Poco después de la creación de la ILEC, el embajador estadounidense en Gran Bretaña, antes lo había sido en la Unión Soviética, William Averell Harriman, invitó a Rettinger a Estados Unidos, donde se aseguró el soporte americano para la ILEC. Harriman también había sido coordinador del Plan Marshall, así como el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de 1952. Después participaría en el resto de acontecimientos que marcaron el rumbo del mundo hasta su muerte, siendo jefe de los embajadores de Estados Unidos y negociador en la guerra de Vietnam. Encontré en América, relató Rettinger, un apoyo unánime a nuestras ideas entre los financieros, los hombres de negocios y los políticos. El señor Leffingwell, socio mayoritario de el banco, J.P. Morgan, Nelson y David Rockefeller, Alfred Sloan, de General Motors, Charles Hook, el presidente de American Rolling Mills Company, Sir William Weissman, cis británico, socio en Kuhn Loeb, el Banco de Inversión de Nueva York, George Franklin y sobre todo mi viejo amigo Adolf Berle Jr., CFR, estuvieron todos a favor. Y Berle acordó conducir la sección americana, de ILEC. John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower, también convino a ayudar. Su hermano Allen Dulles, fue una pieza clave en los Barant PAC Study Groups y posteriormente, fue director de la CIA. Los hombres a los que se refería Rettinger eran altos representantes de las sociedades secretas americanas. Leffingwell precedió a John McCloy y David Rockefeller como dirigente del CFR, 1946-53, y había sido director desde 1927, mientras Franklin fue el director ejecutivo del CFR desde 1953 hasta el 57 y posteriormente fue coordinador de la Comisión Trilateral. El resultado de estas gestiones fue la formación del Movimiento Europeo, cuyo primer congreso en Hague en 1948 fue el origen del Consejo de Europa. El movimiento recibió sustanciosas contribuciones de fondos secretos del gobierno de los Estados Unidos, así como del Comité Americano para la Europa Unida, ACUE. Los nombres mencionados anteriormente son significativos en este contexto. Los miembros del movimiento europeo pertenecían a la clase dirigente de Europa Occidental y Norteamérica. Las conferencias reunieron a las figuras más relevantes de las grandes corporaciones internacionales con los protagonistas políticos de entonces y los intelectuales más prominentes, tanto catedráticos como periodistas. A pesar de que el mantenimiento de este secreto ha sido notablemente eficaz, prácticamente todas las instituciones europeas desde el FSC, la CE y la Euratom y la actual Unión Europea fueron concebidas, diseñadas y creadas por las personas integradas en Bilderberg, que también fue ideado por Joseph Rettinger. Nacimiento del Club Bilderberg. Joseph Rettinger fue el ideólogo y promotor del Club Bilderberg.
En 1952 viajó a Estados Unidos y a su regreso a Europa le pidió a su amigo el príncipe Bernardo de Holanda, padre de la actual reina Beatriz, que le ayudara a organizar una conferencia secreta que involucrase a los líderes de la OTAN en un debate abierto y franco sobre cuestiones internacionales con otros líderes mundiales. El príncipe estaba estrechamente relacionado con los altos cenáculos financieros y políticos occidentales como hombre fuerte de la Casa de Orange-Nassau, a la que pertenece la familia real de Holanda, titular de una de las mayores fortunas del planeta, y en la que entró a formar parte al casarse con la princesa Juliana. Bernardo acogió la propuesta con enorme entusiasmo pues debatir sobre el presente y diseñar el futuro de Europa y América primero, y del mundo después, era un proyecto emocionante. Para este nuevo propósito, Rettinger contactó con sus conocidos americanos, David Rockefeller, el embajador William Averell Harriman y el director de la Agencia Central de Información, CIA, el general Walter Bedell Smith, quien después de escuchar su propuesta le respondió, ¿por qué demonios no vino usted a mí en primer lugar? La CIA se implicó profundamente en la organización de Bilderberg y desde entonces ha custodiado eficazmente tanto el secreto de su existencia como sus objetivos internos y la seguridad de sus integrantes. Otro de los que participaron activamente en su puesta en marcha fue Paul Rifkens, el presidente de la multinacional Unilever, una de las más grandes y poderosas empresas capitalistas del mundo. Recomiendo una ojeada a su web www.unilever.com, para comprender la expansión y el peso de esta compañía en el planeta. Rifkens tenía estrechos lazos con el Banco de Rotterdam y la eléctrica Philips. Bedell Smith puso en contacto a Rettinger con Charles de Jackson, asesor especial del presidente Eisenhower y de la CIA en materia de ataque psicológico durante la guerra. Jackson era el presidente del Comité para Europa Libre, el precursor del Congreso para la Libertad Cultural, CCF, que financiaba las operaciones y la organización de intelectuales y políticos socialdemócratas y anticomunistas, y dirigió la Radio Europa Libre en Alemania, financiada por la compañía. Previamente había sido el editor de la revista Fortune y el director administrativo de la IF. Además, estaba muy vinculado al clan Rockefeller. No es casualidad que el principal financiero del club fuese el magnate David Rockefeller, que se convirtió desde el origen en el miembro americano clave de Bilderberg. Era el jefe del Chase Manhattan Bank, miembro del CFR, del Consejo de Negocio, del Consejo de los Estados Unidos, de la Cámara de Comercio Internacional y posteriormente fundaría la Comisión Trilateral. Otras aportaciones económicas fuertes fueron enviadas por la familia judía de origen inglés Rothschild. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Entre los documentos encontrados a la muerte de Jackson en su despacho personal, legados por su esposa a la biblioteca Eisenhower en 2005, se hallaban las actas secretas de las reuniones Bilderberg. Mientras el príncipe Bernardo y Rettinger prepararon la lista de invitados de los países europeos, Jackson controló la organización y la lista americana. En el comité estadounidense originario estaban Dean Rusk, Henry Heinz Hijo y Joseph Johnson, entre otros. En la logística se hizo sentir la ayuda de Henry Kissinger, que por entonces había comenzado a trabajar para Rockefeller. Aunque la idea fue aclamada por el presidente Truman, el primer grupo americano no estuvo listo hasta la administración de Eisenhower. Primera reunión y definición oficial. La primera reunión oficial del Club Bilderberg tuvo lugar del 29 al 31 de mayo de 1954 en la localidad holandesa de Oosterbeek. El nombre del grupo quedó fijado en este encuentro y se debió al hospedaje que los acogió, el Hotel Bilderberg, cuyo propietario era el príncipe Bernardo. El soberano, que estaba vinculado a la Seloil y al Holding Internacional Société Générale de Bélgica, fue el anfitrión y maestro de ceremonias. Durante el primer encuentro, los asistentes manifestaron su indignación hacia la política del senador Joseph Raymond McCarthy y su caza de brujas. Su ideología nacionalista estorbaba en el camino hacia los planes globales de los presentes y numerosos europeos se mostraron temerosos acerca de la posibilidad de que Estados Unidos se dirigiera hacia una dictadura fascista. El tercer día, el príncipe Bernardo anunció, aunque no estaba incluido en la agenda, se ha hablado tanto sobre el McCarthyismo que, si hay tiempo, voy a pedir a Jackson que exponga la opinión americana al respecto. C.D. Jackson mitigó los temores de los Bilderberges europeos asegurando, tanto si McCarthy muere por la bala de un asesino o desaparece al modo tradicional americano, profetizo que para cuando mantengamos nuestro próximo encuentro él ya se habrá esfumado del escenario americano. 5.
Murió en el 57 por complicaciones derivadas de su alcoholismo crónico, según apuntaron las fuentes oficiales, pero antes había sido reprochado por el Senado, perdiendo todo su prestigio y poder. Aquello convenció a los europeos de que los americanos cumplían sus promesas. Uno de los asistentes inaugurales, Jorge Magui del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha manifestado que los malentendidos más enconados entre europeos y americanos se disiparon en la primera reunión de Bilderberg. Desde entonces, nunca hubo una división tan aguda entre nosotros y Europa. El secretario de Rettinger, John Pomian, rememoró en su libro los recuerdos de aquel encuentro. Era todo muy nuevo y diferente. Fuimos a Holanda. No había reporteros y la seguridad era abrumadora, con guardias apostados por todos los rincones del hotel. En el acto inaugural todos estaban intranquilos, nerviosos y se observaban de arriba a abajo como extraños. Temían hablar de más. El príncipe Bernardo iba de un lado a otro desplegando su encanto personal. Poco a poco, el ambiente se tornó distendido y los presentes empezaron a discutir entre ellos. El príncipe mantuvo la calma y, cuando sintió que las cosas se estaban poniendo demasiado tensas, fue capaz de relajarlos a todos con alguna frase ingeniosa o imponiendo su autoridad. Aunque es un hombre encantador, también sabe ser severo. Restauraba el orden de un modo tan sutil que nadie podía ofenderse. Debido a la presión ejercida por diferentes medios de comunicación para que abriera sus puertas al público, en el año 1989 Bilderberg emitió una breve reseña informativa en la que, después de esbozar escuetamente su origen, apuntaba el motivo de la primera cita con estas palabras: aquella reunión superó la preocupación expresada por muchos ciudadanos relevantes de ambos lados del Atlántico acerca de que Europa Occidental y Norteamérica no trabajaban tan estrechamente como deberían sobre los asuntos de importancia crítica. Se estuvo de acuerdo en que el debate regular y extraoficial ayudaría a fomentar un mejor entendimiento entre las fuerzas y tendencias principales que afectaban a las naciones occidentales en el periodo difícil de la posguerra. Tan propicio fue el resultado, que decidieron que volverían a reunirse anualmente, tanto para evaluar el resultado de las medidas suscritas en la cita previa como para seguir avanzando en la fijación de nuevos objetivos. El club se definió en dicha nota como una entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica, a frenar el expansionismo soviético y a fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países del área occidental. Pero tras las palabras y las intenciones se ocultaron tanto los métodos que usarían para hacer realidad ese entendimiento estrecho entre naciones occidentales como sus verdaderos fines. Inherente a su definición observamos que la naturaleza del club es supranacional, trasciende a los estados, y su objetivo fundacional fue el de unir a los miembros de la Alianza Atlántica, OTAN, para proyectar la política internacional de los aliados tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Como se ha comprobado años después, estas inquietudes se traducen en el sueño de los Bilderberges de la unidad mundial, de la implantación de un planeta homogéneo regido por sus normas y principios en el que sentar las bases de su statu quo. Con las continuas transformaciones sociales, sus fines originarios fueron cambiando, adelantándose y adaptándose al devenir de los tiempos. Pero si ya se había creado una entidad destinada a fortalecer la armonía del área occidental como era la Alianza Atlántica, 1949, ¿con qué objetivos crear otra como Bilderberg? ¿Por qué tanto secretismo con el único fin de armonizar políticas a ambos lados del Atlántico? Algo más grande de lo que oficialmente nos han contado se coció desde el principio en el seno de Bilderberg. Su creación en Holanda. El hecho de que el Club Bilderberg viera la luz en Holanda no significa que los ciudadanos de los Países Bajos tengan más información acerca del tema. Al contrario, a excepción de uno o dos datos, comparten su ignorancia con el resto del mundo. En Holanda hay muy poca información referente a Bilderberg, explica Gerrit Jan, corresponsal en España del periódico holandés de Telegraaf. Si buscas en las hemerotecas agrega no encuentras casi nada. Al principio, todos estaban interesados en lo que se cocía en el Hotel Bilderberg entre los grandes capitales del mundo, pero el príncipe siempre mantuvo a la prensa a raya, excepto a algunos medios importantes de sectores conservadores. Si tú le preguntas a un holandés medio por el club te responderá que se creó en 1954, pero poco más. Por otro lado, la prensa holandesa tampoco se dedica a hacer este tipo de preguntas. Sin embargo, eso no quita para que los periodistas holandeses sepamos que el club se fundó para unir a los grandes capitales europeos y americanos. Desde entonces, todas las sesiones anuales se han celebrado en un clima de discreción y falta de transparencia.
Los sumos sacerdotes del capitalismo. La banca Rothschild, Rockefeller y Henry Kissinger han formado desde el principio parte del núcleo duro del grupo, tres piezas clave en el transcurso de la historia, a los que algunos han bautizado como los sumos sacerdotes del capitalismo. Poco a poco lograron la adhesión al club de más gente poderosa e influyente y, de la misma forma, fueron saneando sus filas y desechando a los participantes que menos le interesaban o le resultaban escasamente útiles. David Rockefeller, fundador además de la Comisión Trilateral, emitió la definición más fiel del propósito oculto de Bilderberg. Algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo, publicada el 1 de febrero de 1999 en Newsweek International. Nada más nacer, Bilderberg se convirtió en una poderosa alianza secreta suscrita por magnates de altos vuelos, estrategas internacionales, la élite política, académica y militar, cuya existencia pretende la salvaguardia de la hegemonía occidental y de sus miembros en el mundo. Por ello, en sus reuniones y en sus ámbitos de influencia tratan de sensibilizar a los políticos, desde su prisma, acerca de las necesidades de la economía y del sistema financiero internacional, un fin que le reporta inconmensurables beneficios. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha demostrado que en las reuniones de Bilderberg es donde verdaderamente se articula el destino del mundo. El club se vale de otras organizaciones secretas de características similares para solidificar sus estrategias. A ellas no acceden testigos indiscretos, ni periodistas contrarios a su sistema y solo, desde hace poco, han empezado a admitir a mujeres. Muchos señalan que es una asociación de naturaleza satánica absorta en rituales místicos y conspiraciones globales. Esto es cierto parcialmente, es decir, muchos de sus miembros pertenecen a entidades de este tipo, como veremos más adelante, pero es justo destacar que no todos. Lo que sí podemos afirmar es que sus objetivos se resumen en uno solo, el cercenamiento progresivo de las soberanías nacionales y su transferencia a instituciones de carácter oligárquico y transnacional. Como bien manifestó David Rockefeller, su fin es alcanzar una soberanía supranacional de la élite intelectual y los bancos mundiales que seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Una adaptación moderna del pensamiento aristotélico. De Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 2. Fin del capítulo. Producción. Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com